Apreciados estudiantes del diplomado, damos inicio a una tercera cápsula de conocimiento. Esta se denomina gestión de proyectos según el Pinbook. Los temarios de trabajo van a ser los siguientes. Hablaremos del qué es el Pinbook. Y al hablar del Pinbook necesariamente tendremos que decir que es un conjunto de conocimientos en gestión de proyectos. Entonces, como recordábamos en el PMI, simplemente se han secuenciado las lecciones aprendidas, se han sistematizado y a partir de allí se han establecido unos estándares de actuación. Es una guía sobre buenas prácticas. Se divide a su vez en dos partes, una que habla de procesos y contexto del proyecto, hablando entonces de teoría de proyectos, por ejemplo, de elementos básicos de un proyecto que lo diferencia de un proceso. Entonces podemos diferenciar un proyecto porque es único, un proceso es algo repetitivo que permite estandarizar. Dentro de esta concepción del Pinbook se habla de áreas de conocimiento, específicamente de 10 áreas para la gestión de un proyecto. Esas 10 áreas son la gestión de la integración, el alcance, el tiempo, el costo, la calidad, los recursos humanos, las comunicaciones, los riesgos, los suministros y la gestión de los stakeholders, el último criterio de área de conocimiento integrado en la última versión del Pinbook. Dentro de la agenda continuamos con los grupos de proceso. Recordemos entonces cuáles son los grupos de procesos de un proyecto. Son los procesos de iniciación, donde se define qué es lo que se va a hacer, los procesos de planificación, los cuales van a estar realimentados constantemente por los procesos de control, ¿sí? Los procesos de ejecución y finalmente el proceso de cierre dentro de todo proyecto. ¿Cuáles son esos procesos entonces? Tenemos los procesos del Pinbook en su quinta edición de 2013. Lo que se puede ver allí básicamente son 47 procesos propios de gestión de un proyecto que involucran, por ejemplo, desde la definición básica del Project Charter, la documentación técnica del proyecto, hasta el cierre de las adquisiciones, pasando por la estimación de los recursos, la planeación de la gestión de la calidad, el control del alcance, la gestión de la participación de los interesados o la gestión de las comunicaciones, el aseguramiento de la calidad o la gestión de riesgos. Entonces, cada uno de esos 47 procesos es de anotar que no solo el Pinbook sirve como guía para gestionar proyectos, también existen normas que permiten gestionar organizaciones gestionadas por proyectos, como es el caso de la norma ISO 21500, pero que aunque no es un tema de interés para este diplomado, sí quiero dejarles la inquietud de que existe una norma para certificar organizaciones que se gestionan por proyectos, que es la norma ISO 21500. Continuamos entonces ahora sí hablando de las áreas de conocimiento. La gestión de la integración es la primera. La gestión de la integración busca mirar el proyecto como algo holístico. Entonces la integración va a tomar en cuenta desde el inicio hasta el cierre del proyecto cada una de las fases y la articulación entre sí para poder desarrollarla. Buscará entonces contestarse, por ejemplo, el por qué se va a hacer el proyecto, cuál es el problema central, qué es lo que se espera llegar a solucionar, cuáles son los objetivos básicos a cubrir y cómo se va a lograr a través de un plan. El qué, a través de la articulación entre la estructura de división del trabajo, ¿sí? Las comunicaciones, los riesgos, la gestión de los interesados, la calidad y las adquisiciones como un medio para contestar un cómo. Busca también relacionar el quién, buscando que a partir de las diferentes estructuras organizacionales que existen en una firma, en una organización, se pueda dar respuesta a partir de la asignación de responsabilidades. Entonces recordemos, dentro de las organizaciones pueden ser lineales, pueden ser matriciales, pueden estar orientadas a proyectos específicamente. Entonces, bueno, dependiendo de cada tipo de organización habrá un tipo de estructura clave para poder desarrollarlo. La integración también se encarga de definir el cuánto cuesta, con cuántas personas vamos a trabajar, cuánto material, equipos se necesita, cuándo lo vamos a hacer. Entonces vamos a articular dentro del proyecto el tiempo, la gestión de los cronogramas, de los calendarios, cómo se va a hacer. Relaciona también los elementos que debe tomar en cuenta el líder de proyecto. Por eso esos elementos están relacionados en 5 procesos. Esos 5 procesos son el acta de constitución del proyecto o el Project Charter, que relaciona las condiciones, los acuerdos que se desarrollaron en la primera reunión del proyecto, el kick-off, el plan de proyecto que define qué es lo que se quiere hacer, la dirección del proyecto, quién decide qué se debe hacer,
el control de trabajo y los cambios, cómo se va a medir el impacto del proyecto, los resultados, y el cierre, cómo evaluar el impacto de lo que se esperaba dentro del desarrollo del proyecto. Entonces, para hablar del Project Charter hay que definir, por ejemplo, cuáles son los factores organizacionales que afectan el proyecto. Por ejemplo, hay restricciones en materia de políticas públicas, existen restricciones en materia económica, hay que establecer cuáles son los activos de la organización, hay que definir el estado del trabajo, hasta dónde se llega, cuáles son las responsabilidades de cada quien, hay que definir el caso del negocio, es decir, definir por qué lo que se propone soluciona la problemática y definir los contratos que se van a establecer si se necesitan o no. Entonces, empecemos a revisar cada uno. El plan para la dirección del proyecto va a evaluar básicamente el ciclo de vida del proyecto. ¿Cuáles son las fases? Va a establecer los medios de ejecución y control. Va a verificar que el proyecto se articule, por ejemplo, con los entregables del proyecto. ¿A quién se le van a entregar? ¿Qué se le va a comunicar? Va a mirar la configuración del proyecto. ¿Cuánto debe durar? ¿Qué peso tienen las actividades dentro del total de la duración del proyecto? Va a establecer la línea base de alcance, es decir, el punto de partida del proyecto y se comprometió a tal cosa con un costo y un cronograma definido para poder establecer luego procesos de control y definir si se cumplió o no con lo presupuestado. La dirección del proyecto va a enfocarse al uso de sistemas de información. Cuando se habla de sistemas de información, básicamente hay que incluir algunos tipos de sistemas de información. Los más comunes, los sistemas de apoyo a las decisiones. Entonces, los sistemas de apoyo a las decisiones simplemente buscan, por ejemplo, quiero saber quién está sobreasignado en trabajo. Entonces, con un sistema de apoyo a las decisiones lo voy a poder saber. Un sistema experto. A partir de la experiencia en proyectos similares, yo quiero saber, por ejemplo, qué puede llegar a suceder si estoy construyendo una casa y a la fecha, por ejemplo, no me ha llegado parte del material. Entonces, si el proyecto va a alcanzar o va a alcanzar a cumplir su restricción de tiempo, o por el contrario, no la va a alcanzar y va a generar sobrecostos. Y también todo lo que tiene que ver con el sistema de apoyo a las transacciones. Por ejemplo, definir si se le pagaba a los contratistas a tiempo, si se le paga a los proveedores, si la política de proveedores está relacionada con pago de contado o pago a crédito, entonces cuál es el plazo de las cuentas por pagar, la rotación de las cuentas por pagar. Entonces, básicamente esos tres tipos de sistemas. También se va a definir la gestión de los cambios. Entonces, qué hay que cambiar y cuándo hay que cambiar o verificar los cambios. Entonces, era lo que en alguna cápsula previa hablábamos, de que si tenemos, por ejemplo, en la semana 4 del proyecto, nos hemos dado cuenta que en la semana 6 quien iba a realizar determinada actividad no está disponible, entonces desde la semana 4 vamos a establecer el cambio de la persona que iba a hacer pero que ya no está y se va a contratar otra persona para que sustituya esa función. La gestión de las reuniones, estableciendo cuándo se van a reunir las reuniones para los informes, el tipo de informe que se debe entregar. La gestión de los entregables, como lo mencionaba previamente, estableciendo a quién se le va a entregar qué dentro del producto. Y la gestión de los cambios. Perdón. Dentro de la gestión de la integración podemos hablar de lecciones aprendidas. Por ejemplo, tenemos que hablar de acciones correctivas, un elemento que está relacionado con calidad pero que afecta a todo el proyecto. El acta de constitución del proyecto, que es el Project Charter. El comité de cambios, que define qué se cambia y qué no se cambia, y que está compuesto por el líder del proyecto, que tiene voz pero no tiene voto. El comitente del proyecto, que tiene voz y voto, y el sponsor del proyecto. Ambos tienen voz y voto. El control integrado de cambios, entonces pues es simplemente el resultado de lo que se haga en el comité de cambios. Los métodos de selección de proyectos, entonces uno puede seleccionar proyectos, por ejemplo, por costos, por tiempo, por reuniones entre comités de interesados. El plan de dirección del proyecto, que ya lo desarrollamos. Los sistemas de autorización del trabajo, para definir qué se hace dentro de la carga de trabajo. Los sistemas de control de cambio, que se definen en los comités. Los sistemas de gestión para la dirección de proyectos y los sistemas de gestión de la configuración, así como las solicitudes de cambio. Seguimos entonces ahora hablando de la gestión del alcance. El alcance, como ya lo hemos dicho en cápsulas previas, simplemente son los objetivos del proyecto. El alcance está condicionado a garantizar un proyecto exitoso. Por eso considera procesos claves. Los procesos claves afectan la fase de planeación. Por ejemplo, planificar el alcance, hasta dónde vamos a llegar, recopilar los requisitos,
¿Qué se necesita para poderlo resolver? Definir el alcance y establecer la estructura de división de la tarea o del trabajo. Y el control, validar el alcance, ya lo planificamos, ahora cómo lo vamos a medir, vamos a ver qué sí se puede hacer y controlar el alcance. Entonces la planificación de la gestión del alcance simplemente busca medir cómo se va a llevar a cabo el proceso de cada fase del proyecto, la declaración del alcance, la creación y aprobación de la estructura de división del trabajo, la creación de la validación del alcance y los procesos de cambio dentro del alcance. Definir el alcance simplemente es la ingeniería de detalle, establecer básicamente qué es lo que se debe cumplir en cada fase. Hay algunas herramientas que hay que considerar, por ejemplo el análisis del producto. Cuando se hace análisis del producto hay que recopilar varias cosas, por ejemplo, que cuando va a diseñar uno algo tiene que considerar incluir, por ejemplo, protecciones a las fallas, algo que se denomina redundancia dentro de los procesos de diseño industrial. Establecer alternativas, incluyendo criterios para incentivar la creatividad a través del pensamiento lateral, y desarrollar talleres a través de algo que se denomina lluvia de ideas, que puede dar lugar a una herramienta llamada Metaplan, la utilización de una herramienta llamada Metaplan. La creación de la estructura de desglose del trabajo. Aunque podría parecer una división de tareas, en esencia la estructura de desglose de trabajo, o EDT o WBS como también se conoce, lo que hace básicamente es definir qué es lo que se va a entregar en cada fase del proyecto. Entonces, por ejemplo, si el proyecto es hacer pan, la primera fase tendría que ser definir la harina, la segunda amasar la harina, la tercera hornear la harina y la cuarta entregar el pan. Son los entregables. Hay herramientas para esto, entonces descomponemos las actividades. Entonces, por ejemplo, seleccionar la harina tiene una serie de fases. Hay que buscar el proveedor, hay que el proveedor la traiga, hay que mirar el control de calidad de la harina, hay que cumplir las características. Lo que se espera básicamente en esta etapa es un producto final. El producto final es la línea base del proyecto, nada más. Perdón. Un segundo, regreso aquí. Entonces, tenemos. Hay otro criterio dentro de la gestión del alcance, la recopilación de los requisitos. Hay que establecer cuáles son las expectativas del cliente, qué es lo que él espera. Para eso se utilizan algunas herramientas, como por ejemplo las entrevistas, los cuestionarios, los grupos focales, las tormentas de idea, la consulta de expertos, el desarrollo de prototipos, el compararse con otros proyectos o con otras organizaciones y los diagramas de contexto. Entonces, un diagrama de contexto es esto. Entonces, hay una serie de requisitos del proyecto frente a unos interesados del proyecto. Entonces, la gerencia, por ejemplo, va a solicitar reportes. El usuario va a hacer solicitudes. El comitente del proyecto va a hacer unas solicitudes. El gobierno requiere solicitudes y respuestas. Por ejemplo, contratamos con el sector público. Entonces, el sector público nos va a dar una serie de dineros a partir del avance de los proyectos y a partir de las respuestas que entreguemos. Los equipos van a documentar, ¿sí?, la información que estamos entregando. La oficina de proyectos entrega auditorías de procesos. El cliente, que aunque es parecido al usuario, no es lo mismo. El cliente es quien podría pagar, pero realmente el usuario es el que se beneficia de la entrega del proyecto. Entonces el cliente, el que paga, entregará, por ejemplo, solicitudes y esperará respuestas. Es similar a lo que pasa con el gobierno. Dentro de este proceso se tiene una matriz de rastreabilidad de los requisitos, que es útil para documentar los requisitos del proyecto. Entonces, si sabemos, por ejemplo, qué es lo que necesita el cliente final del proyecto, el usuario, podremos darle respuesta a él. Entonces, por decir algo, es el ejemplo clásico de la venta de pañales. Entonces, ¿quién es el consumidor del pañal? No es el que compra los pañales, sino el bebé. Entonces, el que compra el pañal es el papá o la mamá, es el cliente. Pero el usuario final es el bebé del proyecto. Dentro de esa gestión, entonces, esto ya lo habíamos visto. Trabajemos un ejemplo de estructura de división del trabajo. Entonces miremos que vamos a construir un hotel. Al hotel le interesa primero definir una serie de fases. La primera fase o el primer entregable debe considerar los estudios legales, los estudios de distribución de oficinas, el layut, el equipo que se necesita, los terrenos y si se va a anunciar o no dentro de una página web. Los servicios que se va a considerar, entonces el acceso a los servicios, el agua potable, la electricidad, el gas y la seguridad. El paisaje, cómo se va a integrar el hotel con el diseño,
con los proveedores, cómo van a hacer el acceso para no alterar la vista del hotel, la irrigación para los prados, la ejecución en la gestión del paisaje, en la construcción, el plan maestro de construcción, el plan preliminar de construcción, el proyecto en sí, la ejecución del mismo. En la parte de mercadeo, por ejemplo, cómo se van a integrar los mayoristas, los minoristas, el personal del hotel y los promotores de turismo al desarrollo del mismo. Otra etapa es validar el alcance. En validar el alcance vamos a mirar la documentación de requisitos y matriz de rastreabilidad, que era lo que mencionábamos previamente, los entregables que son validados y los que no, y los datos de desempeño dentro del trabajo. Las herramientas que se pueden utilizar para esta fase son la inspección y las auditorías y las técnicas grupales de toma de decisión. Entonces, por ejemplo, los focus group que mencionábamos. Controlar el alcance. El primero es análisis de variación. El análisis de variación puede estar ligado considerando, por ejemplo, una herramienta estadística como es la varianza, o simplemente midiendo por indicadores lo que se tenía presupuestado frente a lo que se ha ejecutado. Los resultados del proceso. Entonces, en los resultados del proceso podemos hablar de la información del desempeño del trabajo, las solicitudes de cambios y la actualización de la línea base si fuera necesario. Para hacer una síntesis, simplemente los procesos de la gestión del alcance son 6, con los de integración ya iríamos en 11. Entonces son planificar alcance, recopilar requisitos, enunciar el alcance, hacer la estructura de división del trabajo, validar el alcance y controlar el alcance con cada uno de los productos que se esperan allí. Continuamos con la gestión del tiempo. Y en la gestión del tiempo es clave considerar primero que hay una serie de procesos. Entonces hay que planificar el cronograma, el tiempo que se va a trabajar en las actividades. Para eso se puede utilizar el diagrama de Gantt. Hay que definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar los recursos, estimar la duración y desarrollar el cronograma. Hay una fase de control que es el control del cronograma. Entonces, para eso es necesario considerar elementos como por ejemplo la planificación, la definición de actividades y la secuencia de esas actividades. Hay que estimar los recursos de las actividades, determinar cuáles son los recursos necesarios y en qué momento se van a utilizar. Estimar la duración de las actividades. Desarrollar el cronograma. Controlar ese cronograma. Esta fase del tiempo nos va a definir el diagrama de hitos. ¿Qué es eso del diagrama de hitos? Simplemente cuáles son las actividades que tienen duración cero. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos, hay una actividad tarea que se llama firmar contratos. Entonces, una vez que usted lo haga, pues terminó esa fase. Definir requisitos, otra fase. Revisar diseño, probar dispositivos, producir dispositivos y finalizar el plan de producción. Entonces, son los hitos. Hay otra cosa que es clave, el diagrama de barras, el diagrama de Gantt que les mencionaba. Entonces, nótese algo. Dentro de ese diagrama de Gantt aparecen unas actividades en negro, otras en rojo y otras en azul. Las actividades en negro son las actividades que engloban una subtarea. Entonces, por ejemplo, preparar terrenos comprende dos actividades, la actividad de comprar terrenos y alisar terrenos, ambas están en rojo. Plantaciones tiene plantar olivos, plantar vid y plantar ciruelos. Esto en el supuesto de que vamos a hacer un hotel autosuficiente. Y a la hora de hacer un hotel autosuficiente encontramos actividades en azul. Esas actividades en azul indican desde la gestión de un diagrama de Gantt que son actividades que han tenido algún desarrollo. Para concretar si están desarrolladas o no, utilizamos algo que se llama el Gantt de seguimiento o el diagrama de red. En el Gantt de seguimiento nos van a aparecer todas las actividades sobre las que hemos hecho algo en azul y las que no hemos hecho nada en rojo. En el diagrama de red nos van a aparecer la misma situación. Entonces las que están en rojo son las que no hemos trabajado, sobre las que no hemos hecho nada y que se convierten en cuellos de botella dentro de la gestión de un proyecto, y las azules son las que tienen alguna actividad ya hechas. Cuando hay vínculos, por ejemplo en este caso en la última actividad donde hay una actividad que está en azul y otra que está en rojo, podría llegarse a presentar por ejemplo un cuello de botella con los consiguientes impactos en costo, tiempo y alcance, así como calidad. Perdón, un segundo. Como lecciones aprendidas dentro de la gestión de proyecto, hablamos de las actividades de los nodos. Las actividades de los nodos simplemente es una pequeña división de qué es lo que se tiene que hacer para poder controlar qué recursos están asignados o cuáles están sobreasignados. La concepción de adelantos y retrasos, o en su defecto holguras
y cuellos de botella. Las holguras son tiempos libres que tenemos para poder desarrollar algo. Los cuellos de botella son actividades que afectan el desempeño de las demás actividades subsiguientes. Adelantos y retrasos, comprensión del cronograma, dependencias. Cuando usted va a vincular esas actividades en el diagrama de Gantt, existen 4 tipos de actividades. Actividades fin-inicio, que significa que una actividad finalizó y la otra continúa. Actividad fin a fin, actividades que finalizan al tiempo. Actividades inicio-inicio, son actividades simultáneas de inicio. Y actividad inicio-fin, inició una, finalizó la otra. Las actividades más comunes son las actividades fin-comienzo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno va al trabajo, primero se levanta, luego se baña, luego desayuna, luego se viste y luego se va. ¿Sí? Tiene un orden lógico. La descomposición de las tareas, los diagramas de barras, los diagramas de hito y los diagramas en red. Así como los diagramas por precedencia, que es la relación entre fin-inicio, fin-fin, inicio-inicio, inicio y fin. La estimación ascendente, que es simplemente mirar la duración más probable. La estimación paramétrica, que es utilizando herramientas estadísticas. La estructura de desglose de los recursos es simplemente ya tenemos trabajo, ahora vamos a desglosar esos recursos para asignárselos al trabajo. El equilibrio de recursos para identificar qué recursos están asignados o sobreasignados. Las holguras, entonces si hay holgura total es la holgura del proyecto. La holgura libre es para determinadas actividades. O holgura del proyecto es similar a, o sea, la total es el total de las actividades, el proyecto es en general. La intensificación, si hay que utilizar más recursos y entonces hay que pagarles, por ejemplo, horas extras a esos recursos. La nivelación de los recursos, el método de ruta crítica y el método PER. Perdón. Entramos con la gestión de los costos. En la gestión de los costos vamos a hablar de que hay diferentes tipos de costos. Hay 5 tipos de costos realmente. Los costos variables, que varían del volumen de producción, por ejemplo la materia prima. Los costos fijos, que no cambian con el volumen de producción, por ejemplo los salarios, a no ser que se paguen horas extras. Los costos directos, que están relacionados con el proyecto, por ejemplo los costos de representación del líder de proyecto. Los costos indirectos, que pueden ser usados para varios proyectos y que se aplican, por ejemplo, para el desarrollo de gestión de programas o gestión de portafolios. Los costos de oportunidad, que son los costos de renuncia. Es un costo en donde uno mira qué es mejor, hacer una cosa o hacer otra cosa. Los costos hundidos o enterrados, que son costos que ya se hicieron, por ejemplo los preoperativos de un proyecto, y que no definen entre hacer o no hacer un proyecto. Por decir algo, tengo una opción de hacer un proyecto que me vale 10.000 pesos, pero ya pagué 5.000 pesos por estudio de mercado. Entonces el costo hundido simplemente es los 5.000. Decida si lo voy a hacer o no, ya pagué los 5.000, no puedo hacer nada. Hay unos procesos para gestionar los costos. En la fase de planificación, planificar los costos, estimar los costos, planificar el presupuesto, y en la fase de control, controlar los costos. Planificar los costos simplemente es definir qué va a valer, cómo se va a soportar. Estimar los costos simplemente es entregar información para poder establecer quiénes son las fuentes de financiación. El presupuesto pues es simplemente definir dónde se va a gastar qué en cada etapa del proyecto. Control de costos simplemente es evaluar si lo que se presupuestó en los costos se ejecutó como debía ser, o si no, pues actuar en consecuencia. Hay herramientas para considerar. Entonces, por ejemplo, para definir el tipo de financiamiento hay que mirar el costo del financiamiento, la tasa de interés, el valor del dinero en el tiempo. Eso básicamente es matemática financiera, anualidades, ¿sí? Anualidades, valores presente, valores finales, básicamente eso. Algo de gradientes también puede ser aquí utilizado. Y lo que tiene que ver con el análisis del ciclo de vida del proyecto, entonces las fases de factibilidad, de selección, de definición, ejecución y operatividad también son herramientas claves. La línea base del alcance, como en lo relacionado con la gestión del cronograma, los recursos humanos y los riesgos. La estimación análoga. La estimación análoga tiene es simplemente me comparo mi proyecto frente a otro similar. Tiene un problema, y es que muchas veces, como los proyectos son únicos, pues no es muy confiable la estimación. La estimación ascendente simplemente es proyectar los costos, hacer uso de pronósticos. Entonces, por ejemplo, el pronóstico de media móvil, el método de suavización exponencial o las series de tiempo. La estimación paramétrica simplemente es utilizar regresiones lineales. Técnicas de proyección. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos de las series de tiempo.
Los índices de desempeño del trabajo por completar es evaluar lo que se ha completado frente a lo que queda por evaluar, por completar, y entonces a partir de allí estimar. Y el último es la gestión del valor ganado. En la gestión del valor ganado pues hay que considerar el alcance, el costo y el tiempo frente al desarrollo de una actividad. Entonces, como lo mencionábamos allí, el control de gestión integrada del alcance, la agenda y los costos. Allí también hablaremos de indicadores financieros, por ejemplo, el valor actual net, el valor presente neto o BNA, la tasa interna de retorno, el periodo de repago o periodo de recuperación de la inversión y la relación beneficio-costo. De pronto el menos conocido es la relación beneficio-costo, que lo único que hace es traer los valores, los flujos tanto de beneficios como costos, traerlos a valores actuales y relacionarlos. Entonces el beneficio sobre el costo, si el beneficio es mayor que el costo, mayor a 1, pues ese podrá ser un indicador clave de si hay que hacer o no. A manera de resumen, los 4 criterios: planificar costos, estimar costos de actividades, establecer el presupuesto y controlar los costos, tienen esas actividades que se definen allí en esta presentación. Lecciones aprendidas. Análisis de reserva es simplemente gestión de presupuesto, definir qué se necesita y establecer como una especie de colchón para imprevistos. Capital de trabajo, la diferencia entre activo corriente menos pasivo corriente, o si lo queremos ver un poco más simplista, dentro de un proyecto es lo que se necesita para hacer operativo el proyecto mientras empieza a ser sostenible. Los costos directos e indirectos, los costos fijos y variables, los costos hundidos, la depreciación lineal y acelerada. Recordemos que esta es clave, por ejemplo, cuando se va a evaluar el flujo de caja del proyecto, porque va a ser parte, como es un costo que no sale de la organización, va a ser parte del flujo de operación del proyecto. La estimación a la conclusión, la estimación hasta la conclusión, el índice de desempeño del costo, el índice de desempeño del cronograma, el índice de desempeño del trabajo por completar, el presupuesto hasta la conclusión, elementos estos que, unidos al valor planificado, a la variación de la finalización, la variación del costo y la variación del cronograma, contribuyen al cálculo del valor ganado, de la gestión del valor ganado. La tasa interna de retorno, la línea base de costo, la relación beneficio-costo y lo que tiene que ver con el valor presente neto. Eso como elementos claves para poder gestionar un proyecto desde el punto de vista de los costos. Hablemos de gestión de calidad. Entonces, antes de hablar de calidad, recordemos que la calidad está ligada al grado de cumplimiento, la calidad está ligada a las percepciones. Si usted como líder de proyecto se comprometió a que hoy va a entregar una casa, pero resulta que no la entregó, por más bonita que sea la casa, la percepción del cliente, del usuario de ese proyecto, ya no va a ser la misma. Va a empezar a pensar que algo pasó, que alguna falla va a haber porque no se cumplió. Entonces, por ejemplo, que la tubería va a estar mala. La calidad también está ligada a la exactitud y a la precisión, porque se requiere de métricas de medición. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, entre el carro A y el carro B, ¿cuál es más rápido? Estoy hablando de exactitud. Si estoy mirando, por ejemplo, medios de medida o mecanismos de medida, estoy hablando de precisión. Hay que hablar también de teorías de calidad. Entonces, uno puede hablar, por ejemplo, de que dentro de los autores de calidad que aplican la gestión de proyectos está Edward Deming con su concepción del ciclo PHVA, los 14 principios de la calidad y la reacción en cadena. ¿Qué es eso de la reacción en cadena? La meta es mejorar la calidad. Para mejorar la calidad, si yo mejoro la calidad, voy a mejorar la productividad y voy a disminuir costos y voy a ser más competitivo en términos de costos, por tanto puedo disminuir los precios. Si disminuyo los precios, voy a ser más atractivo, voy a aumentar mi cuota de mercado. Si aumenta mi cuota de mercado, logro permanecer en el negocio. Si permanezco en el negocio, voy a necesitar más empleos, voy a generar más trabajo, mi retorno a la inversión va a ser mayor y al lograr un mayor retorno a la inversión voy a poder establecer nuevas políticas que mejoren la calidad y establezcan ese ciclo de nuevo de manera indefinida. Los 14 pasos para alcanzar la calidad total pues son los que se ilustran allí: la publicación de la visión, la misión, establecer una nueva filosofía, entender el propósito de la inspección, basarse en trabajos que no solo condicionen el precio sino vayan más allá de eso, establezcan ganancias futuras, definan la forma de integrar productos de mejora continua, capacitación constante, liderazgo desde la alta gerencia hacia todas las áreas de la organización, innovación constante, trabajo en equipo,
eliminar la exhortación, utilicemos la motivación, eliminar metas numéricas que afecten el desempeño del personal, las percepciones. Entonces si no lo hacemos lo despedimos, entonces más bien cambiamos eso por si no lo hacemos perdemos competitividad, y al perder competitividad perdemos participación en el mercado y todos perdemos. Permitir al personal crear condiciones de orgullo que contribuyan a mejorar el clima y la cultura organizacional, alentar la educación y el desarrollo personal y aceptar la responsabilidad y el compromiso de la gerencia. Juran tiene algo que se llama la trilogía de la calidad. La trilogía de la calidad simplemente es que la calidad hay que planificarla, hay que controlarla y hay que mejorarla. Es el autor del principio de Pareto. Entonces, toda organización donde se mejore el 20% de los procesos defectuosos se puede incrementar el 80% de los ingresos. Establece la importancia del involucramiento de la alta gerencia en la gestión de la calidad, y que la calidad se da cuando el producto es adecuado al uso, es decir, que podríamos definir la calidad como un proceso primero que satisfaga las necesidades de un cliente o un usuario, haciendo las cosas bien en todo momento, buscando un proceso de mejora continua. Koharu Ichikawa. Koharu Ichikawa estableció, o más bien, le definió a la gerencia de proyectos 7 herramientas claves para gestionar la calidad. El diagrama de causa y efecto para establecer qué es lo que causa los problemas. El diagrama de flujo que define qué es lo que hay que hacer, incluyendo tiempos, responsables y costos de cada actividad. Las hojas de verificación para recolectar y organizar datos. Los histogramas para medir variaciones, para medir dispersiones entre un punto específico y un resultado. El diagrama de Pareto para establecer una prioridad de problemas, entonces identifico el 80% de las causas y mi proceso mejora un 20%. Los diagramas de control para poder medir variaciones, y los diagramas de dispersión para establecer relaciones entre variables. Hay otros conceptos claves dentro de la calidad del proyecto, por ejemplo, las normas ISO. Entonces, hace poco hablábamos de la norma ISO 21500 sobre gestión de proyectos, pero podemos hablar de la norma ISO 9000. Podemos hablar que, por ejemplo, para cada proyecto hay normatividades específicas. Si uno quiere hacer un proyecto de alimentos, podría considerar la norma ISO 22000. Si uno quiere desarrollar un proyecto que tenga que ver con tecnologías de información y comunicación, transferencia de información, podría considerar la norma ISO 27001, por solo citar algunas. El concepto de la gestión, de la administración de la calidad, total de la calidad. El concepto de 6 sigma, entendido como el nivel máximo de tolerancia que se permite en un error, que equivale al 0.03%. Los costos de calidad, que están ligados a los costos de prevención. Los costos de aceptación de los fallos, el análisis de fallos y efectos, y los procesos de mejora continua. Los procesos de gestión de calidad entonces dentro del proyecto. En la fase de planificación, planificar la calidad. En la fase de ejecución, asegurarla. En la fase de control, controlar la calidad. Planificar la gestión de la calidad hace referencia a definir las normas que son relevantes y cómo se van a satisfacer. El aseguramiento busca garantizar que todos los procesos, todas las actividades logren cumplir con la meta del proyecto. El control de la calidad simplemente es establecer las tolerancias mínimas de aceptación sobre el cual el proyecto cumple a satisfacción. Lo que se ve allí básicamente es un diagrama de proceso de mejora continua, donde lo clave de todo es establecer los indicadores, identificar las causas del problema, inducir mejoras al proceso, estandarizar procesos relacionados con esas nuevas mejoras, comunicarlas al equipo y realizar un proceso de realimentación constante. A manera de resumen, estas son las 3 fases del proyecto desde la gestión de la calidad. Entonces, planificar se relaciona con el alcance, el presupuesto, el cronograma, los interesados y los riesgos. Asegurar relaciona los datos de desempeño, las solicitudes de cambio, y se realimenta de la fase de control a través de la gestión de los cambios, los entregables, las mediciones, la validación de cambios, los informes de desempeño y las actualizaciones. Lecciones aprendidas. Para poder desarrollar o establecer las restricciones de un proyecto desde el punto de vista de la gestión de la calidad, los costos de calidad, la desviación estándar, el diagrama de causa-efecto, la media, la mejora continua y el principio de Pareto, principio 80-20. Continuamos con la gestión de los recursos humanos. Entonces, como mencionábamos, un proyecto trabaja con personas, se gestiona por personas y está desarrollado para solucionar los problemas de las personas. Los procesos básicos de gestión de los recursos humanos son planificar la gestión de los recursos humanos estableciendo qué se necesita,
adquirir el equipo de recursos humanos, desarrollar el equipo para mejorar las competencias, gestionar el equipo para hacerlo operativo. Para esos 4 procesos hay una serie de herramientas. La primera es la matriz RAN. La matriz RAN simplemente es una matriz de asignación de responsabilidades, es definir quién hace qué y en qué momento lo va a hacer. La matriz RACI, que define al responsable de la actividad, la persona que va a estar verificando, quien aprueba. La traducción coloquial del inglés está ligado al accounting, la persona que reporta más bien, la persona que es consultada y la persona que debe ser informada. El histograma de recursos, que define qué está sobreasignado y qué está bien asignado. La evaluación de 360 grados para medir, por ejemplo, en el desarrollo del equipo, la percepción de los compañeros frente a la actuación de un miembro del equipo. El uso de habilidades blandas, el uso del desarrollo de habilidades blandas, como es el caso del liderazgo, la motivación y la negociación de conflictos. Dentro de este proceso de gestión establece una serie de lecciones. La primera, los estilos de liderazgo. Estilos como el participativo, como el democrático, pueden ser mejores que los estilos autoritarios o paternalistas. Las fuentes de conflicto, estableciendo, por ejemplo, cuáles son, pueden ser las expectativas que tenía el equipo de proyecto, la directriz que se entrega, la gestión de la responsabilidad, los roles que se tengan, cuáles son las fuentes de conflicto. El liderazgo situacional, entonces, ¿por qué cuando el líder del proyecto no está, aparecen otros individuos que asumen ese liderazgo y sacan el proyecto adelante? ¿O por qué muchas veces no es el líder del proyecto el que ayuda a contribuir con el logro de metas, sino que son otros individuos? La matriz de roles y responsabilidades, que ya lo mencionábamos al hablar de la matriz RACI. La pirámide de necesidades de Maslow como mecanismo para motivación, así como el reconocimiento y recompensas de la teoría de la equidad de Stacey Adams. Los procesos de realimentación de 360 grados, la gestión de roles y responsabilidades, las técnicas de resolución de conflictos, como por ejemplo el aprender a hacer negociaciones distributivas por encima de las negociaciones integrativas por encima de negociaciones distributivas, las teorías de las expectativas, la teoría de necesidades, la teoría de fijación de metas, la teoría de Herzberg, la teoría X y Y de McGregor y la teoría Z de William Noguchi, entre otras teorías de motivación organizacional. Continuamos con la gestión de las comunicaciones. Las comunicaciones están relacionadas con los entregables. Entonces los procesos que se evalúan allí simplemente son la planificación de la gestión de las comunicaciones. ¿Cuáles son las necesidades de información de cada uno de los públicos objetivos del proyecto? ¿Cuáles son las necesidades, por ejemplo, del líder del proyecto frente a cuáles son las del sponsor, o cuáles son las del comitente, o cuáles son las del equipo de proyecto? Gestionar las comunicaciones simplemente es establecer un medio para poder tener información constante, confiable y segura para cada uno de esos interesados, y controlar las comunicaciones para poder definir cuál es el avance del proyecto. Las herramientas, el registro de interesados, el análisis de los requisitos de comunicación, cuáles son los intereses de cada uno de esos interesados, la definición de los canales de comunicación, cuántos canales de comunicación se necesitan. Entonces establecimos que, por ejemplo, hay 5 personas o 5 grupos de interesados a los que hay que rendirles cuentas. El número de canales va a estar dado por ese 5, ¿sí? Multiplicado, bueno, allí dice C por N-1. C, en algunos libros se presenta C por, entre paréntesis, C-1, C-1, o en su defecto, C por N-1 sobre 2. Entonces vamos a utilizar esta concepción de C por C-1 sobre 2. En ese caso teníamos 5 canales, pues van a ser 5 interesados, van a ser el número de canales va a ser equivalente a los 5 multiplicado por esos 5 menos 1, de 5 por 4, 20 sobre 2. Daremos que necesitamos gestionar 10 canales de comunicación. El tipo de tecnología de comunicación que se va a utilizar. Entonces, por ejemplo, cuando usted gestiona un proyecto, puede pensar que todo el mundo tiene teléfonos inteligentes, y resulta, pasa y acontece que de pronto eso no es así. Entonces no todos pueden llegar a tener acceso a internet, no todo el mundo puede llegar a consultar, por ejemplo, la información en un Google Docs, ¿sí? O en un, no sé, otro sistema de computación en la nube.
Entonces, integrando el resumen de los tres procesos: simplemente planificar es relacionar los interesados, gestionar es medir los informes de desempeño, entregar información sobre actualizaciones, establecer los canales de comunicación. El control de las comunicaciones está ligado a establecer los datos de medición del desempeño, los informes de desempeño, reactualizar las actualizaciones y la solicitud de cambios. Como lecciones aprendidas, lo que tiene que ver con los canales de comunicación y número de canales, la comunicación oral y escrita dentro del proyecto, cómo se entiende mejor, de manera oral o de manera escrita, las reglas para las reuniones efectivas y la disminución de ruidos como generadores de conflicto. Los ruidos simplemente son los rumores que se tienen dentro de un proyecto. Entonces, que se va a cancelar el proyecto, entonces confirmemos que sí se va a cancelar realmente. Gestión del riesgo. La gestión del riesgo. El riesgo simplemente es una probabilidad asociada a un impacto. Un impacto que puede afectar los costos de un proyecto, en la medida en que esos costos se condicionen a una probabilidad y a un impacto. Entre mayor probabilidad y mayor impacto, pues mayor van a ser los costos, y a partir de allí pues establecerán una serie de mecanismos para poder gestionar el riesgo. Los procesos de gestión del riesgo son los siguientes: planificar la gestión de riesgo, estableciendo cómo planificar los riesgos, identificación de los riesgos, realizar análisis cualitativo de los riesgos, es decir, de manera colaborativa, el líder de proyecto se va a reunir con su equipo de proyecto, con el sponsor del proyecto, y van a mirar determinados factores, qué tipo de riesgo tienen, si son altos, medios o bajos, y cuál es la probabilidad que puede llegar a tener para poder afectar el proyecto. Hay que establecer el análisis cuantitativo de los riesgos. Para establecer el análisis cuantitativo de los riesgos se puede trabajar con distribuciones de probabilidad, ¿sí? Eso lo vamos a hablar ahora más adelante. Planificar la respuesta al riesgo simplemente es gestionar las estrategias para gestionar el riesgo, y finalmente controlar los riesgos. Entonces, cuando hablábamos de las estrategias de gestión al riesgo, dependiendo del puntaje de la probabilidad por el impacto, se puede definir que hay riesgos bajos, muy bajos, bajos, medios, altos o muy altos. Si el riesgo es muy bajo, la estrategia recomendada simplemente es que hay que aceptar el riesgo, no hay que hacer nada. Si el riesgo es bajo, la aceptación es un poco más activa. Hay que definir qué es lo que se va a hacer cuando llegue ese riesgo. Si el riesgo es medio, hay que buscar la forma de mitigar ese riesgo. Eso va a afectar los costos del proyecto. Si el riesgo es alto, hay que establecer mecanismos para transferir. Entonces, por ejemplo, hay organizaciones que tienen problemas para la parte de cálculo de nómina, entonces transferimos el riesgo y buscamos una empresa que haga el cálculo de la nómina. Y finalmente, si la prioridad es muy alta, decidimos evitarlo, ¿sí? No avanzamos en el proyecto hasta que se establezca pues un medio de solucionar. Entonces, por ejemplo, un riesgo muy alto puede provenir de aspectos legales. En la parte legal hay algo que se llama un hecho del príncipe. Y el hecho del príncipe es lo siguiente: imagínense ustedes que hay un terremoto y el gobierno colombiano en una zona X del país, y el gobierno colombiano, para estimular la recuperación, busca algo que se llama sistemas de cooperación Estado-empresa, y le dice a los señores empresarios del turismo: señores empresarios del turismo, a partir de ahora ustedes, si construyen en esa zona hoteles, sitios de recreación, a partir de ahora no les vamos a cobrar ni impuesto de renta ni impuesto CRE. Entonces todos empiezan a desarrollar sus proyectos de construcción de hoteles, de sitios turísticos, pero en un momento determinado el Estado se ve en la necesidad de cobrar ese impuesto de renta, y como el bien general supera el bien particular, pues automáticamente no teníamos eso presupuestado. Entonces en ese punto hay que pensar si sí es rentable continuar haciendo el proyecto, o en su defecto hay que dejarlo ahí donde está. En la gestión de riesgo también hay que definir cuáles son los riesgos previos. Entonces una forma de eso es definir, por ejemplo, cuáles son los riesgos en materia técnica, en materia de saber hacer, en las actuaciones de los miembros del equipo de proyecto, en materia externa, lo que mencionaba, por ejemplo, en aspectos legales, en aspectos institucionales, reglas de juego, en materia organizacional. Por ejemplo, se desarrolla un proyecto y la empresa está en proceso de fusión con otra. Puede llegar a suceder que el proyecto ya no le interese a la nueva empresa que se fusionó, al nuevo grupo que se forme, o simplemente el riesgo puede venir, por ejemplo, de la dirección del proyecto, cuando quien dirige el proyecto no tiene la experticia suficiente y entonces empieza a dudar de sí mismo. Herramientas para identificar el riesgo: la revisión de la documentación. Entonces, cuando trabajamos el Project Charter, en el Project Charter uno va identificando qué puede llegar a suceder. Por eso es clave que las reuniones que se hagan al comienzo del proyecto se defina básicamente qué es lo que se quiere hacer,
y cuáles son los elementos que podrían afectar desde el entorno el desarrollo del proyecto. Las tormentas de ideas, por ejemplo, también es otra fuente, las entrevistas, la técnica Delphi como medio para establecer opiniones de expertos, las listas de control, el análisis de supuestos y el uso de la matriz DOFA o matriz SWOT, como también se conoce. Los riesgos pueden estar categorizados, por ejemplo, como lo mencionábamos en materia política, guerras, cambios de legislación, la opinión pública, ahora que por ejemplo los proyectos tienen que involucrar a la comunidad para el desarrollo de los mismos, el gobierno débil, que puede establecer cambios que favorezcan a unos en perjuicio de otros, por ejemplo en la parte de licitaciones, las causas económicas relacionadas por ejemplo con la depreciación o apreciación de la moneda, la inflación, la competencia leal o desleal que se presente, la caída de la demanda, causas internas como por ejemplo que no hay control desde el comienzo del proyecto sino hasta el final, y al final nos dimos cuenta que por ejemplo íbamos a desarrollar un televisor, un Smart TV, y para poderlo desarrollar necesitábamos un componente que iba a llegar de X parte, y cuando ya estaba todo listo nos dimos cuenta que la empresa que lo iba a hacer cerró, quebró, entonces todo se perdió. No control desde las fases, la capacitación también, falta de liderazgo, falta de planificación, por causas naturales como por ejemplo terremotos, incendios, problemas de clima, por problemas financieros, por ejemplo baja rotación de los activos que no generan dinero, bajos márgenes de ganancia que afectan por ejemplo el cálculo del punto de equilibrio, hay que vender más frente a por ejemplo la competencia que de pronto puede tener mayores márgenes y puede tener que vender menos, y lo que tiene que ver con los problemas de financiación. Los riesgos entonces se ligan a las fases del ciclo de vida del proyecto. Entonces hablamos del inicio, la planificación, la ejecución y el cierre. No tomamos en cuenta el seguimiento y control porque el seguimiento y control, como lo mencionaba, desde esta fase del proceso de gestión de riesgos es transversal a cada una de estas fases. Entonces, en el inicio que los expertos se equivocaron, que no hay consenso o que falta tiempo. En la planificación que hay problemas de diseño, que hay incoherencia entre lo que se quiere como resultado final y los recursos que se tienen, que no hay una adecuada agenda de trabajo, que falta comunicación, que no hay participación ni integración de los interesados dentro del proyecto, en la ejecución que cambiaron los gustos, que falló el control de la calidad, que hay duplicación de costos, que hay contratistas inexpertos, que no hay soporte técnico y que hay problemas, por ejemplo, como los que se mencionaban en esas causas en la parte de arriba, y en la parte de cierre, que no se cerró el proyecto, se dejó abandonado. Entonces construimos el colegio y se entregó, pero nunca hubo un seguimiento, por ejemplo, a cómo estaban las baterías de los baños, y entonces a los 3 meses el colegio colapsó porque los baños se taparon, porque no había suficiente capacidad en el manejo de la alcantarilla. El análisis cuantitativo de los riesgos. Entonces, al hablar de análisis cuantitativo de riesgos, hay que hablar, como lo mencionábamos, de probabilidades. Cuando se manejan probabilidades, se utilizan las siguientes probabilidades. La distribución uniforme. Por ejemplo, yo quiero saber, existe una probabilidad entre el 20 y el 50% de que cambiemos el gobierno. Entonces vamos a hablar de una distribución uniforme. La distribución triangular, 3 escenarios. Entonces un proyecto para una empresa de buses. Entonces lo más posible es que la tarifa esté en 1.500 pesos a fin de año. ¿Sí? Pero podría llegar a suceder que esté en 1.450. Pero resulta que de pronto no es así. De pronto por una acción popular se define que la tarifa va a estar en 1.300 pesos. Y entonces a partir de allí yo quiero mirar si con esos 3 elementos el proyecto que aspiraba a generarme flujos de caja por valor de 50 millones va a ser posible o no lo va a hacer. La distribución normal que relaciona medias y desviaciones, la distribución de Poisson que se utiliza por ejemplo para trabajar todo lo que tiene que ver con servicios, atención de servicios, tiempos de espera, la distribución hipergeométrica que tiene que ver con por ejemplo piezas defectuosas, y la distribución F que es similar a la distribución la distribución F y la distribución T, en el caso de la distribución T de Student, que es similar a la distribución normal y que correlaciona elementos relacionados con muestras pequeñas, por ejemplo menores a 30 individuos o 30 observaciones. Relacionando entonces la gestión de riesgos con sus 6 fases: planificar riesgos para identificar riesgos, registrar esos riesgos, realizar los procesos de análisis cualitativo y cuantitativo para establecer si los riesgos son significativos,
En caso que no sean significativos, pues uno simplemente asume los riesgos. Si sí lo son, define la estrategia, entonces evita el riesgo, transfiere el riesgo, mitiga o acepta. Luego establece, si definió que era significativo, los procesos de control para establecer cuáles son los riesgos. Una vez que estableció la estrategia, el plan de respuesta, cuáles riesgos quedaron, cuáles son los planes de contingencia para esos riesgos y cómo se actualizan dentro del plan del proyecto. Lecciones aprendidas. Para la gestión de riesgos, y cuando hablábamos de probabilidades, podemos hablar de los árboles de decisión, así como la simulación de Monte Carlo, las categorías de riesgo, entonces riesgo muy bajo hasta riesgo muy alto, las matrices de probabilidad de impacto, que es simplemente relacionar la probabilidad por el impacto para poder construir esas categorías de riesgo para cada una de las actividades que se establecen como riesgosas, el registro de los riesgos, la tolerancia para que dentro del plan de respuesta se decida si se convive con ese riesgo, se evita, se transfiere, se mitiga o se acepta, y la forma de transferir ese riesgo. Continuamos con la gestión de las adquisiciones. Todo proyecto requiere de insumos, de materias primas y de materiales. Esta fase tiene que considerar los siguientes procesos. Hay que definir, por ejemplo, qué es lo que se quiere comprar, cuándo se quiere comprar, cómo se va a comprar. En esencia, esto está enfocado a definir el plan de compras, inclusive a elaborar las licitaciones y participar en ellas. El efectuar las adquisiciones está relacionado con contactarse con los proveedores para mirar propuestas, presupuestos, revisar las propuestas. Controlar las adquisiciones es simplemente establecer criterios para definir quiénes de los contratistas cumplen con los requisitos. Y cerrar las adquisiciones está relacionado con aprobar y cerrar cada contrato. Hay diferentes tipos de contratos dentro de la gestión de proyectos. Por ejemplo, los precios fijos o suma global, que definen, por ejemplo, precios fijos cerrados. Es decir, el presupuesto es tanto y de ahí no nos podemos pasar. El precio fijo más incentivo. Entonces, hay que construir la casa, pero si usted me entrega, el plazo de construcción es para junio de 2014, pero si usted me entrega la casa en junio de 2014, hay un incentivo. El precio fijo más ajuste económico del precio. Entonces, simplemente hay un precio que se va a ajustar al IPC. Entonces, dentro del contrato, le voy a decir, usted va a empezar a ganar el mínimo este año, como por ejemplo un obrero de una edificación. Para el próximo año su incremento va a estar ligado al IPC más un nivel de ganancia. Otro tipo de costos, los costos reembolsables. Esos costos reembolsables simplemente son los costos más los honorarios fijos. Los honorarios, por ejemplo, tienen retenciones. Esos reingresan al proyecto y en algunas ocasiones, dado el régimen tributario que exista donde se vaya a hacer el proyecto, pueden llegar a devolverse a la organización. Por ejemplo, si el proyecto es de construcción de vivienda de interés prioritario. Costo más honorarios con incentivos, la misma situación. Entonces, con las retenciones pues se puede obtener para incentivar un sector específico. Costo más honorarios por cumplimiento de objetivos. Entonces, es la misma situación, pero ya enfocada en una meta específica. El más costoso para el cliente de un proyecto es este: costo más porcentaje del costo. Entonces, cuando yo tengo honorarios fijos o cuando tengo incentivos, yo lo justifico como sponsor del proyecto. Yo puedo definir eso. Pero si establezco costo más porcentaje del costo, puede llegar a suceder que, por ejemplo, el costo se me disparó. Entonces, si antes valía 100 pesos el costo fijo, ahora con un incremento, con un pago de un impuesto que tengo que pagar cada cierto tiempo, cada año, ya no me vale 100 pesos, sino me vale 500. Y estoy diciendo que iba a cobrar el 10% dentro del contrato. Entonces, si antes valía 100 pesos más el 10% eran 110, ahora si vale 500 más el 10% son 550. Entonces se me aumentó 5 veces el costo. Otro tipo de contratos por materiales y por tiempo. Básicamente tienen componentes variables, entonces afectan los costos variables dentro del proyecto. Otro tipo de contratos son estos que están allí. El contrato de llave en mano está ligado a pocos contratos, o sea, un equipo de proyecto que hace pocos contratos dentro del proyecto tiene poca carga administrativa porque son pocos contratos los que hay que administrar. La responsabilidad sobre el contratista es mayor, ¿sí? Porque pues hay poco para controlar,
pero tienen mayores costos aunque tienen menor control. La administración por materiales son muchos contratos, mayor carga administrativa, la responsabilidad es compartida entre varios contratistas, tienen menores costos, mayor control. El contrato de precio fijo, el menor riesgo para el comprador, porque él sabe qué es lo que va a pagar y lo que se lo van a garantizar, pero necesita información completa del proyecto. ¿Esto por qué? Porque puede llegar a suceder que ahorre en este momento, pero después en alguna fase posterior del proyecto, ese ahorro que tuvo se convierta en un sobrecosto. Los costos reembolsables, como lo mencionaba, el mayor riesgo para el comprador. Se pueden contratar con información incompleta, pero se expone al riesgo de que lo que me mencionaba de un impuesto o a un costo adicional que no lo tenía, no lo había considerado y que afecte el costo del proyecto. Pago al final contra entrega simplemente es mayor compromiso del vendedor, lo que hace que haya menor riesgo para el comprador. Entonces, este podría llegar a ser mejor para quien adquiere un proyecto. El costo reembolsable sería mejor para el que lo presta. El pago con anticipos genera menor compromiso del vendedor y tiene mayor riesgo para el comprador. ¿Por qué? Imaginémonos, por ejemplo, la construcción de una vía. Entonces usted tiene que entregar una serie de entregables y a partir de allí le pagan. Pero sí que si usted decide abandonar la obra, pues no hay un compromiso serio y automáticamente el comprador puede terminar afectado asumiendo todo. El resumen de la gestión de las adquisiciones: entonces la planificación afecta el alcance, el cronograma, el presupuesto, los requisitos y los riesgos. El efectuar las adquisiciones requiere la propuesta de vendedores, del plan de adquisiciones, de vendedores seleccionados, de afectar el calendario de recursos y la gestión de contratos. El control requiere de un proceso transversal a la planificación y a efectuar las adquisiciones, por tanto relaciona informes de desempeño, cambios solicitados y el cierre de contrato. Simplemente es evaluar las tres fases anteriores. Bueno, regreso. El último elemento que vamos a ver en esta sesión es la gestión de las partes de interés, los stakeholders o los interesados. Hay procesos de gestión. Los procesos de gestión van en el inicio, por ejemplo, identificando a los interesados, estableciendo qué es lo que buscan, cuáles son sus objetivos, sus expectativas, sus relaciones de poder. En la fase de planificación vamos a establecer qué es lo que se necesita para cada uno, cómo se van a comprometer en el proyecto y cómo mitigar posibles riesgos. En la fase de ejecución hay que gestionar la participación de los interesados. ¿Con el fin de qué? De establecer medios de comunicación. Entonces tácitamente tenemos relaciones con el área de comunicación. En la fase de control, cómo realizar el seguimiento a las relaciones y el comportamiento de los mismos durante todo el proyecto. Para establecer el análisis de los interesados, entonces hay que considerar, por ejemplo, que hay que identificarlos, buscando, por ejemplo, cuáles son sus intereses, qué papel tienen dentro del proyecto, cómo afectan una o varias áreas del proyecto, qué conocimientos tienen sobre el proyecto, cuáles son sus expectativas y cuál es la influencia que tienen. Es clave definir los intereses, la influencia y el poder que tienen para poder definir el impacto que podrían llegar a tener. En cuanto al impacto, uno puede hablar de la influencia que tienen, de los intereses, la participación y finalmente cómo pueden afectar de manera positiva o negativa el proyecto. Para eso vamos a hablar de dos matrices: la matriz poder-interés. Si tenemos un stakeholder con alto poder y bajo interés, lo que buscamos es tenerlo satisfecho. Si tenemos un stakeholder con alto poder y alto interés, hay que tenerlo siempre gestionado de manera cuidadosa y siempre informado. Si tenemos un stakeholder con una relación baja pero un interés alto, hay que establecerlo, hay que mantenerlo informado. Y si finalmente tenemos relaciones de poder y de interés bajo, no hay problema con ese grupo de interés. Hay que estarlo monitoreando, eso sí, para evitar que cambie de categoría o en caso de que cambie, pues volverlo a recategorizar. La otra es la matriz de cooperación e impacto. La misma historia: cooperación alta y impacto, bueno, cooperación baja primero e impacto alto. Entonces, es un stakeholder que no colabora. Hay que buscar comunicar el desacuerdo y comprometerlo. Si la cooperación es alta y el impacto es alto, es un stakeholder influyente. Entonces hay que hacer que participe de manera proactiva. Por ejemplo, el comitente del proyecto tendrá un nivel de impacto y de cooperación alto. Si a él no le gusta el proyecto y si no colabora, pues automáticamente el proyecto va a estar en el fracaso. Si el nivel de impacto es bajo pero la cooperación es alta, entonces hay que hacer que eso es un colaborador, hay que involucrarlo en el proyecto.
Si el nivel de impacto y de cooperación es bajo, es un stakeholder marginal. Entonces hay que hacer lo mismo que con el stakeholder sin problema. Con esto en mente se establecen 7 categorías de stakeholders o de interesados. Entonces lo relacionamos por 3 criterios: poder, legitimidad y urgencia. Será prioridad baja cuando el stakeholder es inactivo, no hace presencia, cuando puede llegar a participar si quiere o no lo quiere, o simplemente demanda algo pero no aparece más. O es medio cuando, por ejemplo, tiene poder y tiene reconocimiento y se convierte en un stakeholder dominante, entonces puede influir sobre los demás. O un stakeholder peligroso cuando su relación tiene capacidad de poder y urgencia y puede influir sobre los demás, entonces además de ser dominante establece puntos de negociación sobre el proyecto. O puede ser dependiente de ese stakeholder peligroso y puede llegar a unir a otros stakeholders en favor o en contra del proyecto. Y finalmente los stakeholders críticos, que reúnen las características de dominancia, peligrosidad y dependencia, los cuales, al tener mayor poder, mayor reconocimiento público y mayores necesidades a satisfacer, podrían incidir de manera significativa en el éxito o en el fracaso del proyecto. Para poder gestionarlos, entonces, aquí hay una serie de grupos de interés. Entonces tenemos los clientes. Los clientes, el riesgo es que no les gusta el proyecto. El plan de acción, implementar la política de devoluciones o de correcciones. Pues para que no tener que, por ejemplo, devolver la casa al final, hay que establecer mecanismos de control desde el comienzo. Los proveedores, demoras en la entrega como riesgo. Hay que trabajar más, involucrar a ese proveedor. Los inversionistas, que no desembolsen los recursos. Entonces hay que entregarles informes para generarles confianza y que deseen participar en el proyecto. El director de proyecto, que no tenga liderazgo. Entonces hay que capacitarlo y formarlo. Si el equipo de trabajo tiene problemas de comunicación, hay que establecer nexos y conexiones. Si los ciudadanos o usuarios del proyecto, por ejemplo, deciden demandar al quien ejecuta el proyecto, establecer acciones de responsabilidad social. O sea, ir más allá de lo que normalmente se comprometía el proyecto. Si el proyecto se enfocaba en dar acueducto, entonces vaya más allá y desarrolle procesos de sensibilización para que la gente aprenda a cuidar el agua. En la parte de gobierno, que el gobierno cambie la normatividad, entonces hay que pensar en establecer conceptos ligados a seguridad jurídica o firmar convenios de largo plazo. Dando un resumen, entonces los 4 pasos del proceso de gestión de stakeholders: afecta el acta de constitución o el project charter, los documentos de adquisiciones, también genera un registro de interesados que se convierte en el insumo para planificar el plan de comunicaciones, el registro de cambios y el registro de incidentes, los cuales inciden en procesos de control para medir el desempeño, presentar informes de desempeño, gestionar los cambios y desarrollar las actualizaciones que se necesiten dentro del proyecto. Lecciones aprendidas. La primera, el compromiso actual frente al compromiso deseado. Los interesados, la matriz de cooperación-impacto, la matriz poder-interés, que los mencionábamos previamente, la participación de los interesados, los pasos para el análisis de los interesados, estableciendo el poder, la influencia y la urgencia que tengan. El plan de gestión de los interesados como fruto de ese análisis, el registro de los interesados o la identificación de los mismos y el sistema de gestión de la información. Con esto en mente, entonces les doy gracias por su valiosa atención en el desarrollo de esta cápsula. Y con esto terminamos la tercera cápsula, hablando de qué es el PMBOK, recordando los grupos de proceso de un proyecto y las 10 áreas de conocimiento del mismo. No está de más recordarles entonces que cualquier cosa que se presente, cualquier duda que tengan, con gusto las atenderemos en los espacios creados para tal fin, y esto es el correo interno del curso o los foros de trabajo colaborativo. Entonces, nuevamente, muchas gracias por su valiosa colaboración.